Bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Yeudi Olivo. Dios le bendiga, bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Yeudi Olivo. Gracias por estar aquí. Si estás aquí, te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y comparte esta palabra con alguien que la necesite. Es un gusto para mí poderte predicar la palabra. Y hoy traigo un mensaje muy importante. Todos los mensajes son importantes siempre y cuando contengan un contenido bíblico. Y quiero hablarte bajo el tema: tú eres una influencia de Dios en la tierra. Tú eres una influencia de Dios en la tierra. La palabra de Dios habla que hubo un tiempo donde el pueblo de Israel quería un rey. Donde el pueblo de Israel ya no quería que Dios lo dominara, sino que querían un rey igual que las otras naciones. Dice la Biblia que a Dios no le gustó esta idea, pero le concedió su deseo. Dice la palabra de Dios que Dios elige a este hombre llamado Saúl. Dice la Biblia que lo unge, que este hombre fue cambiado para ser rey, fue elegido como rey. Dice la Biblia que este hombre, por haber perdido la dirección de Dios, por no haber obedecido el mandato del Señor, es desechado por Dios. Dice la palabra de Dios que esto trajo consecuencia al pueblo de Jehová. Esto trajo consecuencia a los moradores del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el pueblo filisteo amenazaba al pueblo de Israel. Dice la Biblia que existía un hombre llamado Goliat. Existía este hombre muy grande, muy fuerte, y simplemente los filisteos contaban con este hombre para vencer y amenazar al pueblo de Israel. Mientras este hombre llamado Saúl se mantuvo en la voluntad de Dios, obtuvo victoria. Cuando se mantuvo en la voluntad de Dios, obtuvo mucho reconocimiento, obtuvo grandeza en la tierra. Pero por cuanto se desvió de la voluntad de Dios, estaba siendo dominado por un solo hombre. Dice la Biblia que este hombre tenía todo el día amenazando al pueblo de Israel. Dice la Biblia que le decía: vengan a pelear conmigo, lo voy a matar con esta espada. Y nadie se atrevía a hacerle frente a Goliat. Dice la Biblia que todos los que estaban con Saúl también estaban atemorizados. Y es muy importante que tú sepas que cuando tú pierdes la voluntad de Dios, cuando tú pierdes la dirección de Dios, también las personas que te siguen puede ser que sean influenciados. Estos hombres eran guerreros, estos hombres eran peleadores profesionales, pero por cuanto el líder tenía miedo y estaba fuera de la voluntad de Dios, estas personas fueron influenciadas también. Pero es muy importante saber que en estos tiempos nosotros no dependemos de que un rey no haga la voluntad de Dios. No dependemos de que un pastor tenga sus ideales. No dependemos de que un líder piense como le dé la gana. Tenemos a un Dios que nos dirige, tenemos a un Dios que nos habla y tenemos a un Dios que tiene propósito con cada uno individuales. El pueblo se atemorizaba junto con Saúl, pero este es un tiempo donde si otros se atemorizan, tú tienes que decir: yo voy para adelante. Que si otros dicen: yo no voy a pelear, tú tienes que levantarte y decir: yo voy a pelear. Por eso la palabra de Dios dice que cuando mandaron a espías a explorar una tierra, dice la Biblia que todos llegaron diciendo: allí hay gigante. Todos llegaron diciendo, influenciados por el miedo, influenciados por la duda, influenciados por toda idea negativa, llegaron diciendo: no podemos llegar a aquel lugar, no podemos vencer a esas personas. Pero se levantaron dos personas que dijeron: ¿sabe qué? Que aunque muchos de ellos digan que no podemos, yo te digo que sí, que nos lo vamos a comer como pan. Aunque habían muchos que decían que no, la posición y la opinión de dos a la voluntad de Dios pudo dominar. Porque cuando tú estás atado a la voluntad de Dios, no importa cuánto estén en contra en la visión, Dios va a apoyar tu opinión, Dios va a apoyar tu fe, Dios va a apoyar tu valentía. Y dice la Biblia que se levantaron y dijeron: nosotros nos lo comeremos como pan. ¿Sabe por qué? Porque estas personas sabían qué influencia eran en la tierra. Ellos hablaron de esta manera, ¿sabe por qué? No porque tenían orgullo ni se sentían mejor que nadie, sino porque sabían al Dios al cual les servía.
Y cuando tú conoces al Dios todopoderoso, cuando tú conoces al Dios que todo lo puede, cuando tú conoces al Dios que mueve montaña, cuando tú conoces al Dios que coge escoria, que dice la Biblia que él utiliza los vil y los menospreciados para avergonzar a aquellos que se creen sabios, cuando tú conoces a ese Dios, no tiene límite. Tu fe es invencible, inquebrantable, y sin importar cuáles sean los diagnósticos, tu lenguaje tiene que ser diferente. Y por la opinión de estos dos, fueron a conquistar aquel terreno y vencieron. Dice la Biblia que por haber pecado, por este hombre Saúl haber pecado, todo el pueblo tenía miedo. Dice la Biblia que estos hombres atemorizados, turbados, pensando que este es nuestro fin. Dice la Biblia que llegó un chamaquito. Llegó un chamaquito a visitar el terreno, a llevarle comida a sus hermanos. Este hombre llamado David. Dice la Biblia que David llega a aquel lugar. Y David se da cuenta que hay una persona que está amenazando al pueblo de Dios. David llega al terreno y escucha a alguien blasfemando en contra del pueblo de Jehová. Y David empieza a reclamar: ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hombre que está amenazando al pueblo de Dios viviente? David no hablaba así porque era mejor que cualquiera de estos hombres. Él no tenía las cualidades para pelear. Él no tenía las cualidades para vencer. Pero él sabía quién era Dios. Porque si hay algo, pues David sabía que él le estaba creyendo a un Dios que en lo secreto le dio victoria. Él le estaba creyendo a un Dios que en el secreto le ayudó a devorar a aquel oso y a aquel león. Él le estaba creyendo a un Dios que lo libró de la muerte una y otra vez. Y David, conociendo a un Dios poderoso, dice: ¿quién es este? David, yo me imagino que se pone celoso y dice: yo sé cuánto Dios ama a su pueblo. ¿Quién es este que le está haciendo frente a su pueblo? O sea, David está diciendo: por este amenazar el pueblo, Jehová puede tirarlo al piso. Porque si hay algo que Dios tiene, es que es débil con su pueblo. Aunque el pueblo estaba en pecado, aunque el rey estaba en pecado, aunque el rey se había apartado de Jehová, Jehová peleó a través de David para vencer a aquel gigante. Estas personas estaban atemorizadas, pero lo que Dios, estaban atemorizadas, ¿por qué? Porque no había alguien que se atreviera a creer en el poder de Dios. Pero cuando apareció alguien que se atrevió a creer en el poder de Dios, dice la Biblia que lo amenazó y le dijo: yo voy a pelear contra él. David, que tú vas a pelear contra él. Sí, yo lo voy a vencer, pero tú no tienes músculo, David. Tú no tienes fuerza para levantar una espada, David. Tú ni siquiera puedes con la armadura, pero yo lo voy a vencer. Jehová me dará la victoria. Y hay alguien que está en su casa que tiene que saber que por lo que estás peleando, Jehová te dará la victoria, porque tú eres su amado, tú eres su ungido, tú eres la niña de sus ojos. Y David dijo: es que no puede existir alguien en la tierra que amenace, que venza al pueblo de Jehová. No puede haber alguien. Mi hermano, algo que usted tiene que entender: si el diablo gana terreno en ti, una, pecaste; otra, no estás creyendo en el poder de Dios; y tres, te has dejado influenciar del sistema, te has dejado influenciar de la ola. Es el tiempo donde tú te declares firme, donde tú digas: ya no voy a pecar más, voy a creer en mi Señor, voy a creer en el Dios que me llamó, voy a creer en el Dios que me libró de la muerte, voy a creer en el Dios que me sacó de la droga, voy a creer en el Dios que me sanó de un cáncer. Es el tiempo de que crea, porque Dios se quiere mover. Habrá alguien que crea. Habrá alguien que crea, como creyó David, como creyó Josué y Caleb. Habrá alguien que crea. Habrá alguien que crea. Dice la Biblia que cuando David creyó en el poder de Jehová, vino lleno de fe y vino aquel gigante. David no vio el tamaño, David no vio la espada. La Biblia habla del tamaño de la espada de Goliat. Aquellas personas estaban muertos de miedo por lo que veían, pero David no le paró a lo que sus ojos veían.
David no le paró a lo que sus ojos veían. David sabía que había un Dios poderoso en él. Y dice la Biblia que tomó una piedra y le dio vuelta y se la lanzó en la frente. ¿Sabe qué hizo Dios? Que Dios venció al gigante de la forma que nadie en ese momento pensaba que podía ser vencido. Dice la Biblia que cuando le dio, lo noqueó y le mochó la cabeza en la tierra. Yo no sé lo que a ti te puede estar la guerra. Yo no sé lo que a ti te puede estar haciendo la guerra. Yo no sé lo que te ha quitado la fe. Yo no sé lo que te ha pasado, que ha menguado en la búsqueda del Señor. Pero lo único que sé es que Jehová te lo va a tirar al piso. Pero hay una decisión que tú tienes que tomar, y es volarle la cabeza a lo que te atrasa, volarle la cabeza a lo que te domina, volarle la cabeza a lo que te tiene cautivo. Oh, tú tienes que saber que Jehová te lo va a derribar, pero tú tienes que acabar y eliminar con aquello que te ha robado la fe. Dice la Biblia que cuando David venció a Goliat, el pueblo se alegró, todo el mundo se gozó, todo el mundo brincó. Empezaron a levantar al muchacho, a decirle: no has librado del gran mal, no has librado de la gran derrota. Y yo me imagino a David, simplemente alguien necesitaba creer. Dios necesitaba a alguien que creyera. Dios necesita a alguien que crea que su madre será transformado, que un milagro puede suceder, que Dios te va a usar de una manera especial. Tú eres la influencia de Dios en la tierra. Por eso son las guerras, por eso son las batallas, porque tú eres una influencia de Dios. Hermano, yo tuve un sueño. Y el sueño que yo tuve fue el siguiente. No sé si usted ha visto los videos de esas personas que pasan la frontera por México, por la selva, por el río, por tantas cosas. Yo he visto varios videos de esos. Y yo tuve un sueño donde todas esas personas estaban cansadas. Yo estaba con ellos. Y cuando tengo este sueño, estas personas se quieren rendir en el medio del camino. Estas personas ya no aguantan más y están cansadas. Estas personas quieren renunciar después de haber caminado tanto. Y recuerdo que en el sueño yo me levanto. Y cuando yo me levanto, empiezo a animarle y a decirle: mis hermanos, no nos vamos a rendir. Cristo está con nosotros. Dios nos dará la victoria. Vamos a pasar la frontera, mi hermano. Y cuando yo empecé a gritar a alta voz, las personas que estaban allí sentadas, las personas que estaban desanimadas, empezaron a levantarse. Y todo aquel que quería renunciar, todo aquel que quería devolverse, todo aquel que estaba allí diciendo que no lo iba a lograr, empezó a levantarse a decir: sí, en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Y yo cantaba: en el nombre de Jehová tendremos victoria, en el nombre de Jehová veremos la gloria, en el nombre de Jehová podemos vencer. Y yo voceaba y todos se levantaron y empezaron a seguirme, y yo iba adelante dándole ánimo, dándole fuerza, porque el mundo puede estarse perdiendo. El mundo quizás no quiere a Dios, pero tú eres una influencia. Demuéstrale que Dios es real. Remuéstrale que Dios sigue viviendo, que Dios sigue cambiando vida. Estas personas querían renunciar, pero Dios me levantó con una palabra de fe, con una palabra de esperanza. Y así Dios quiere levantarte a ti. Yo siento la presencia de Dios. Hay alguien que Dios le está dando fuerza. Hay alguien que Dios le está dando ánimo. Hay alguien que Dios lo está levantando con fe extraordinariamente. Porque tú tienes que saber que tú eres la influencia de Dios en la tierra. Por eso era que cuando Jesús llegaba a un lugar, las personas eran libres, eran sanadas, porque es que llegó una influencia demasiado grande. Mientras que otros eran heridos, maltratados y rechazados, Jesús vino a sanar, a libertar y a amar. Recuerda siempre, tú eres una influencia, así como lo fue David. Así como lo fue Josué, así como lo fue Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, por favor. Ayúdame a crecer y comparte esta palabra para que llegue a la vida de alguien más. Tú eres una influencia de Dios. Dios te bendiga.